Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por sus vidas. Antes de que entremos al mensaje, quiero recordarles que los viernes de 4 a 6 de la tarde tenemos despensa. Pueden venir ustedes, pero si no pudieran el viernes, pueden venir el sábado de 8 a 11 de la mañana. Cualquiera de los 2 días pueden venir. Y damos gracias a Dios por North Valley y a todos los que trabajan ahí, los voluntarios que hacen posible que nosotros podamos recibir despensa cada semana. Dios es bueno, Dios no nos ha abandonado. Aún en medio de la pandemia, Dios siempre ha provisto y siempre ha dado lo que nosotros necesitamos, porque Dios es bueno. Entremos ahora entonces a la lectura del Evangelio o la palabra del Señor. Y ahora la palabra del Señor va a estar en Efesios 2, del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Pongan mucha atención a lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios, que a nosotros también nos lo dice. Entonces, mucha atención. Dice la palabra del Señor así: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues según los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el mundo, el aire, y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nosotros y de nuestros propios pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados, por la bondad de Dios han recibido ustedes, dice el apóstol Pablo, la salvación. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe, dice el apóstol San Pablo. Esto no es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie pueda gloriarse. Pues Dios, quien nos ha hecho, Él nos ha criado en Cristo Jesús, para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos ha preparado de antemano. Esa es la palabra del Señor, y que el Señor nos ayude a poder entender su santa palabra. Primero, el apóstol Pablo empieza en esta escritura mostrándonos quiénes éramos nosotros, qué clase de vida vivíamos nosotros antes de conocer al Señor. Y esta palabra que tenemos aquí va dirigida a la iglesia en general, a la propia iglesia. ¿A quiénes? Al pueblo del Señor, a nosotros que hemos confiado en el Señor. A nosotros hemos renunciado a vivir como vive el mundo, pero hemos decidido a mejorar nuestras vidas, a ser mejores personas. ¿Por qué? Porque el Señor así nos manda. Entonces a nosotros, el apóstol Pablo nos recuerda cómo éramos nosotros antes, y nos dice por qué el Señor nos salva o nos trae a vivir, a creer en el Señor y a vivir nuestra vida diferente. Y también nos pide el Señor que ahora que vivimos en el Señor, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir nuestra fe. Entonces veamos lo primero que el apóstol San Pablo nos dice a nosotros como iglesia, cómo vivíamos antes. Dice que él en el verso del 1 al 3 dice que vivíamos entre la muerte. Todo lo que hacíamos llevaba a la muerte. Por ejemplo, el verso 1 y el 2 dice: antes ustedes estaban muertos. Es más, no vivíamos entre la muerte, dice el apóstol Pablo, vivíamos muertos. Sí, eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Dice: ustedes, hermanos, ahora ya están aquí, ya viven en Cristo, pero antes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían. Es decir, el pecado nos mantiene muertos. Y si quiero ser más práctico, el pecado nos lleva a la muerte.
El pecado siempre causa muerte, el pecado siempre causa destrucción, porque el pecado es prácticamente la maldad. Y la maldad siempre lleva a hacer el mal. Entonces por eso dice el apóstol Pablo, ustedes antes estaban muertos a causa de su manera de vivir, de su maldad, de sus pecados. La forma en cómo vivían los llevaba a la muerte. ¿Por qué? Porque vivíamos haciendo la voluntad no de Dios, sino la voluntad del mal, como dice los versículos primeros. Nosotros hacíamos la voluntad del espíritu de este mundo, hacíamos lo que todo el mundo en su maldad hacía. Y el apóstol Pablo dice que vivíamos haciendo esa voluntad. No hacíamos la voluntad de Dios, sino la voluntad de este mundo, que es siempre hacer daño a los demás, que es siempre todo para mí. Yo quiero, pero nunca doy. Yo exijo, pero no me gusta que me exija. Yo siempre me veo en los demás, pero no me veo en ser yo mejor. Y el apóstol Pablo dice así, porque nos satisfacíamos nuestros malos deseos. Dice él que satisfaciendo nuestros propios malos deseos, pero él dice en el verso 2:3 dice nuestros caprichos. Aquí ustedes, saben, con ustedes no hay ningún caprichoso, alguien que tenga capricho. Nada más en la iglesia de Efesios, pues el apóstol Pablo dice, cuando vivían fuera del Señor, solo cumplían sus propios caprichos. Lo que ustedes, en otras palabras, lo que a ustedes se les antojaba, lo que ustedes querían hacer, pero no la voluntad del Señor. Haciendo nuestra propia voluntad, lo que yo quería, pero no lo que el Señor me manda que yo haga. Y por tanto, porque todo lo que hacíamos causaba muerte. Y déjenme darle un consejo práctico. ¿Saben qué? Todo el pecado causa mal, causa daño, causa muerte. Y yo quiero ser sincero con muchos de ustedes, porque el apóstol Pablo dice que cuando nosotros hacemos la voluntad de este mundo, la voluntad del mal, la voluntad del que gobierna este mundo en maldad, cuando hacemos la voluntad de Él y no hacemos la voluntad del Señor, nosotros siempre vamos a causar daño. Y déjenme decirle que muchas de lo que es malo no es voluntad de Dios. Dios no es la voluntad de Dios cuando algo malo sucede. No es, porque Dios no hace mal. Dios no hace mal a nadie. Entonces, cuando a alguien le pasa algo por el mal o por la avaricia o por lo que sea, no es la voluntad de Dios. En una ocasión yo escuché a alguien que un ladrón vino, un asaltante vino, y cuando le estaba robando a alguien, le estaba robando sus pertenencias a una persona, le disparó y esta persona fallece. Esta persona inocente es asesinada por esta persona mala, por este ladrón. Y yo escuché después que alguien dijo, era la voluntad del Señor, y se consolaban, era la voluntad del Señor, que ya se lo iba a llevar el Señor. Déjame decirle que no, esa no es la voluntad de Dios. Esa es, de acuerdo a la palabra del Señor, aquí dice que esa es la voluntad del mal. Eso es lo que el mal incita. Eso es lo que el mal nos lleva. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando nosotros vivimos en esa vida haciendo el mal, estamos prácticamente muertos, porque el mal lo único que quiere es hacernos daño, destruirnos. Por eso no es la voluntad del Señor cuando pasa algo malo. No es la voluntad de Dios cuando una persona ebria, porque ha tomado mucho y es irresponsable, y por su mal vicio va y atropella a una persona y le quita la vida a niños inocentes. Esa no es la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad del mal, que solo viene a destruir al ser humano. La voluntad de Dios es hacer el bien. La voluntad de Dios es el bien, pero no el mal. Entonces, ¿por qué el Señor nos salva? ¿Por qué el Señor nos saca de ahí? Y antes déjenme decirle algo también. Dice que merecíamos el castigo. Nosotros vivíamos esta vida. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, miren, ustedes ya están aquí, ya se sienten santos, ya creen de que porque salieron de esa vida mala y ahora ya viven una vida mejor. Y el apóstol Pablo dice, qué bueno que viven esa vida mejor, pero déjenme decirles que ustedes también estaban allá. No olviden eso, para que no se crean más que los demás. Y el apóstol Pablo dice en el verso 3, dice que nosotros, a causa de lo que vivíamos, a causa de eso, merecíamos con toda razón, nosotros con toda razón, el terrible castigo de Dios, al igual que los demás.
Dice que nosotros ahora ya estamos aquí, ya estamos haciendo. Y espero que muchos de ustedes estén mejorando su vida, estén mejorando y cada día ser mejor, como decía Juan Wesley, que cada año nosotros seamos mejor, que cada día nosotros vayamos mejorando, pero que no estemos igual. Y qué bueno que estamos mejorando, pero dice el apóstol Pablo que nosotros, ahora que estamos aquí, antes merecíamos ese castigo, al igual que los demás. Y déjenme decirle que yo he escuchado a muchos que se compara para hacerse sentir bien. Por ejemplo, a veces he escuchado que dice, yo era mejor que esa persona. Yo sí hacía cositas malas, pero la gente hace cosas más malas. Yo sí hacía esto, pero la gente hace peor. Y el apóstol Pablo dice, no importa, fuera del Señor, fuera de poner nuestra fe en Jesús, nosotros al igual que los demás, dice, a causa de eso también con toda razón merecíamos el castigo de Dios igual que los demás. Igual que los demás. No había excepción. Fuera del Señor, solo hay castigo. Solo hay mal, solo hay buscar el mal para los demás, pero en el Señor ya no. Ahora, entonces, ¿por qué el Señor nos salva? ¿Por qué el Señor nos redime de donde estamos? ¿Y por qué nosotros no recibimos el castigo del Señor? ¿O por qué a veces el mundo no recibe el castigo del Señor? Veamos entonces, ¿por qué no recibimos el castigo de Dios? Aun cuando lo merecíamos, cuando merecíamos el castigo del Señor, cuando merecíamos todo, ¿por qué no lo recibimos? Y la respuesta está en los versos 4 al 7. Y dice que, porque el gran amor de Dios es redentor. La única manera o el simple hecho de que no recibimos el castigo del Señor es porque nos amaba. Por su gran amor, no hay otra razón. No era porque yo era mejor que el otro, porque yo me porto más mejor o mi familia es mejor. No, simplemente porque Dios nos amaba. Por ejemplo, veamos lo que dice el verso 5. Dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande. Eso dice el verso 6. Dios es y será tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande. Nos amó a mí me impacta esto porque yo no recibí castigo cuando andaba haciendo cosas malas, cuando yo me portaba mal. No recibí castigo de Dios, no porque yo era poquito mejor que los demás, simplemente es porque Dios me amaba tanto, que el amor de Dios era tan grande que no me quiso castigar. Y déjame decirte que tú no recibiste el castigo también de Dios, porque Dios en su gran amor no quiso hacerlo, simplemente porque es misericordioso. Y nos amó cuando aún no lo merecíamos. Yo no merecía que Dios me amara tanto. Tú no merecías que Dios te amara tanto, pero Él nos amó aún cuando no lo merecíamos. El apóstol Pablo también dice en otra escritura que cuando nosotros no amábamos a Dios, Él nos amó primero. Él nos amó primero. Cuando aún nosotros ni siquiera nos interesaba, no queríamos saber nada de Dios, Dios ya nos amaba. Cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados, Él nos amó sin merecerlo. Él nos amó por su puro hecho, por quién es Él, porque Dios es amor. Y yo a veces me siento como, Señor, yo no merezco esto. Yo no merezco que me ames tanto, yo no merezco hacer esto. Tal vez, Señor, yo a veces no me siento digno de hacer cosas. Pero no se trata de eso, sino se trata porque el amor de Dios es tan grande, porque la bondad de Dios es tan grande que no tengo que merecerlo, no tengo que ganarlo, no tengo que comprarlo. Simplemente Dios me ama porque su amor es tan grande, su amor es tan bondadoso que me ama aún sin merecerlo. ¿Ama a Dios al pecador? ¿Ama a Dios al que hace mal? Sí lo ama y el amor de Dios ahí está para ellos, pero ellos no le aceptan, no quieren recibir ese amor del Señor. Gracias a Dios que nosotros sí hemos recibido ese amor del Señor. Y Dios
nos dio ese amor cuando no lo merecíamos. También ese gran amor de Dios, ese inmenso amor de Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Cuando andábamos en esa vida que solo nos llevaba a la destrucción, cuando solo nos llevaba a hacer el mal, cuando éramos muy egoístas, cuando solo queríamos para nosotros, cuando solo pensábamos hacer el mal, cuando no queríamos saber nada de Dios, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y a veces literalmente, cuando estábamos enfermos, Él nos sanó. Cuando estábamos en problemas, Él nos ayudó. Cuando estábamos aquí y allá, el Señor nos ayudó. ¿Por qué? Porque su amor de Dios es así. Nos salvó y nos promete un lugar en el cielo por puro amor del Señor. Dice que Él nos salvó cuando andábamos viviendo una vida desordenada. Él nos salvó. Nos salvó. Porque su amor de Él es tan grande. Porque el amor de Dios es tan grande, tan inmenso, que nos ama aun cuando no lo merecemos. Nos permite que le sirvamos cuando no le merecemos. Cuando nosotros no merecemos nada, el Señor dice, no importa, yo aún así te amo. Yo aún así te quiero. Yo aún así te amo. Ese es el amor del Señor. Ahora, ¿por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué lo llevó a hacer esto? Hizo todo esto para demostrarnos su amor. Él me amó cuando yo no lo merecía. Él me redimió, me salvó de la muerte, me salvó de esa mala vida que yo llevaba y me promete un lugar en el cielo solo para demostrarme su amor. Solo para demostrarme su amor. El verso 7 dice, hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor hace, todo lo que el Señor va a hacer es para demostrarnos su amor, para demostrarnos su gran amor que nos tiene. Y déjenme ser bien práctico a mí. El verdadero amor se da. El verdadero amor se da. Quien ama, da. El verdadero amor da, no recibe. Si en verdad tú quieres amar a alguien, tienes que dar, no recibir. El verdadero amor da en vez de recibir. Y el Señor nos lo muestra en la lectura del Evangelio. Ahora estaba en el Evangelio de Juan 3:16, dice que el Señor amó tanto al mundo, de tal manera amó a Dios, a la humanidad, que envió a su único Hijo a morir en una cruz. Envió a su único Hijo a redimir a la humanidad para salvarlo. ¿Por qué? Porque lo amaba. Porque lo amaba, Él dio a su Hijo. Yo me pongo a pensar que si Dios hubiera dicho, sí, yo los amo, pero no hace nada por salvarnos. Y yo me pongo a pensar que si Jesús hubiera dicho, yo les amo a ustedes, pero se niega a ir a morir a la cruz, no sirve para nada. Pero Dios mostró su amor, o Cristo mostró su amor muriendo en la cruz por nosotros. Ahí Dios mostró su amor. Porque cuando alguien ama, en verdad lo demuestra. Cuando tú amas y lo demuestras, a veces no necesitas decir ninguna palabra. Cuando en verdad amas, las palabras sobran. Porque ¿de qué sirve que digas yo te amo, me interesas esto y el otro, pero tus acciones son todo lo contrario? ¿De qué te sirve que amas cuando golpeas a tu esposa, cuando tratas mal a tu esposo, cuando no educas bien a tus hijos, cuando no te importan los demás? ¿De qué te sirve amarlos? El verdadero amor da. Si en verdad tú amas, das. ¿Por qué tú das tu tiempo? ¿Por qué te sacrificas por tus hijos? Porque los amas. Así Dios hizo todo por amor, porque nos ama. Si en verdad amas a alguien, tienes que dar, no esperar. Y mucha gente dice, si me amas, demuéstramelo. Pero yo te digo, si tú amas a esa persona, demuéstrale y darle. Yo recuerdo cuando yo estaba joven, cuando estaba joven y bello, todavía soy joven, pero cuando estaba más joven, yo recuerdo que todos mis amigos, y cuando andaban de novios, recuerdo que lo que primero que hacían, ¿ya le pediste la prueba de amor a tu novia?
¿Qué prueba de amor ni qué nada? Si en verdad tú amas, no andas pidiéndole prueba de amor. Si tú me amas tienes que demostrarme y dame la prueba de amor. ¿Qué prueba de amor ni que nada? Si tú amas, tú vas a esperarla. Tú vas a decir, porque yo te amo, yo te voy a dar tiempo. Porque yo te amo, yo te voy a llevar al altar. Porque yo te amo, yo quiero que te cases antes de que andar pidiendo prueba de amor. Eso no es prueba de amor. Prueba de amor es yo doy. Pero doy algo que va a hacer bien. No doy algo que va a hacer mal. Porque el verdadero amor da. Pero da para bien. Si tú en verdad amas, no necesitas palabras, porque así nos dijo el Señor. Demostró dando a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Por qué? Así demostró Él su amor. Ahora, si nosotros vimos, wow, si ya quedamos tan impresionados de ese amor de Dios, si ya quedamos tan, wow, Señor, ¿qué es lo que haces por nosotros? ¿Qué hiciste por nosotros? Si estamos queremos ese amor del Señor, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Qué tenemos que hacerlo? Bueno, el apóstol Pablo también nos muestra que el amor de Dios no se compra ni se gana. El verdadero amor no se compra ni se gana. No andes tratando de comprar amor. El verdadero amor no se compra ni se gana. El amor de Dios no se compra ni se gana. Vea lo que dice el verso 6 al 8. Dice: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Esto no es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie pueda gloriarse de nada. Y el apóstol Pablo dice, el Señor los amó porque Él quiso amarlo, porque Él es amor. El Señor hizo todo por ustedes, o los redimió, los salvó y les ha dado una nueva oportunidad de vida. No es porque ustedes lo merezcan, sino porque Él es así, porque Él es amor. Y el apóstol Pablo dice, nadie puede comprar el amor del Señor, nadie puede ganar el amor del Señor. El Señor nos ama ya. Yo no tengo que hacer esto para ganar el amor del Señor. Yo no tengo que portarme bien para ganar el amor del Señor. Yo no tengo que servir a los demás para ganarme el amor del Señor. El amor del Señor nadie lo puede ganar. Ni una ofrenda grande puede ganar el amor del Señor. Nadie lo puede ganar. El Señor me ama por su propia bondad, porque Él es bondadoso. Yo no necesito hacer nada para ganar el amor de Dios. De hecho, ¿quieren que sea más sincero? No necesito ni siquiera portarme bien para ganarme el amor del Señor. Él me ama. Me porte yo mal o me porte el bien, Él ya me ama. Nadie puede comprar el amor del Señor porque Él me ama por su propia bondad. También Él me ama porque yo he puesto mi fe en el Señor. Por medio de la fe es que yo obtengo el amor del Señor y tengo la misericordia del Señor. El amor de Dios es un regalo. El amor de Dios es un regalo que nadie merece, pero que nosotros recibimos porque el Señor es bondadoso, porque hemos puesto nuestra fe en el Señor. Pero el amor del Señor es un regalo. El verdadero amor no tiene precio. Se da con el corazón. Es un regalo. Ese es el amor del Señor. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo si no puedo comprar el amor de Dios? Si no puedo ganarme el amor de Dios, pero yo estoy bien agradecido por lo que el Señor ha hecho conmigo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, el apóstol Pablo nos da la respuesta en el verso 10 y dice: pues es Dios que nos ha hecho, dice, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Y el apóstol Pablo en la escritura que leímos ahora nos muestra la condición donde vivíamos y nos muestra que el amor del Señor nos redime de donde vivíamos y nos trae a un lugar que es su iglesia, y nos trae a un lugar donde formamos el pueblo del Señor, ese pueblo santo, ese pueblo que el Señor ama. Y ahora nos dice, ahora que ya están aquí, en lugar de sentirse mejor que los que hacen mal, en lugar de sentirse mejor que los otros que no hacen el bien, en lugar de sentirse, miren qué bueno a que lo condenaron, qué bueno que le pasó eso, en lugar de que nosotros seamos así, dice el apóstol Pablo, no, porque ustedes también merecían lo que el otro está recibiendo.
pero por el amor de Dios no lo han recibido. Pero ahora nosotros, dice el apóstol Pablo, tenemos algo que debemos nosotros responder a ese amor, no para ganar el amor de Dios, sino porque ya nos amó, nosotros respondemos al amor de Dios. Entonces dice que nosotros debemos de hacer lo mismo que Dios hizo con nosotros. Y el verso 10 dice que nosotros fuimos creados desde un principio para hacer el bien. Sí, déjame decirte algo. El ser humano, la raza humana, fue creada para hacer el bien. Dios no crió al ser humano diciendo, ay, lo voy a criar para que se porten mal y se peleen entre ellos mismos. No, Dios nos crió para que hiciéramos bien, para que nos amáramos los unos a los otros, para que cada uno velara por el prójimo. Para eso nos crió. Y dice que de un principio Él nos crió para hacer el bien, no para hacer el mal. ¿Sí? Desde un principio Dios nos crió para hacer el bien, hacer buenas obras. ¿Sí? Ahora que ya estamos aquí, que ya somos el pueblo del Señor y que sé que desde un principio Dios me crió para hacer el bien, ahora ¿qué tengo que hacer yo? En agradecimiento por ese amor, en respuesta de mi amor hacia el Señor, no para ganar amor ni para comprar el amor, sino en agradecimiento, en respuesta de que Señor, tú me amas tanto, yo también quiero amarte. ¿Cómo te amo, Señor? Y el apóstol Pablo dice, haciendo buenas obras. No para ganar la salvación, no para ganar el amor de Dios, sino porque ya somos salvos, sino porque ya tenemos el amor del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, hagan buenas obras. ¿Qué quiere decir eso? Hacer el bien a los demás, aunque lo merezcan y no. Así como yo no merecía el amor del Señor, así yo tengo que hacer el bien a los demás cuando no lo merezca. Sí, esta persona no merece que yo le trate bien, no merece que yo le ayude, no merece que ni siquiera un consejo mío merece. Pero no es porque lo merezcan, sino porque nuestro amor sobrepasa todo ese mal. Nuestro amor está por encima de eso. Y como Dios me amó cuando yo no lo merecía, yo tengo que hacerles bien al prójimo, aunque no lo merezcan. Hay personas que no merecen. Hay personas desagradecidas, mal agradecidas, que la iglesia les ha ayudado, que se les ha ayudado en diferentes partes y no han respondido a ese amor. Pero a pesar de eso, el Señor me manda o nos manda a que sigamos haciendo el bien, a que sigamos haciendo el bien. ¿Por qué? Porque no tienen que merecerlos. Ese es el verdadero amor que se da sin merecerlo. ¿Qué más tenemos que hacer entonces? Seguir el ejemplo del Señor. Seguir el ejemplo del Señor. ¿Qué hizo el Señor? El Señor siempre buscó el bien para los demás. Así como yo quiero seguir los pasos del Señor, yo tengo que buscar el bien para los demás. Tengo que hacer el bien para los demás. ¿Por qué? Porque tengo que seguir los pasos del Señor. El Señor fue y murió en una cruz. Primero, Dios amó tanto al mundo, dio a su único Hijo para salvarnos. Cristo vino y fue a la cruz y murió por nosotros por amor. Así yo tengo que sacrificarme también por el Señor. Y sacrificarme no quiere decir que yo tengo que morir o golpearme literalmente, no. Porque a veces amar al que no lo merece requiere un sacrificio. Amar a alguien que es difícil requiere un sacrificio. Hacer el bien a aquel que no merece que yo le haga el bien requiere un sacrificio. Y yo tengo que renunciar a cosas, es decir, porque voy a hacerte el bien. Tú me has hecho mal, pero yo te voy a hacer bien. No porque lo mereces, sino porque aunque no lo mereces, yo te voy a hacer el bien, porque eso es lo que me manda el Señor. Que entonces hoy a través de esta palabra nosotros podamos estar agradecidos porque el Señor nos amó cuando no lo merecíamos. Que en respuesta a ese amor inmerecido de parte del Señor, ese amor redentor del Señor, nosotros podamos amarle a Él, servirle a Él y servir a los demás, hacer el bien para el Señor y hacer el bien para los demás. Que en este tiempo, en preparación para la Pascua, nosotros podamos cambiar y cada día ser mejores y cada día hacer el bien a los demás. Amar al Señor no solo con palabras, sino con nuestras acciones. Amar a los demás, no solo con mis palabras, sino con mis acciones. Porque a veces el hecho o mis acciones hablan más que 1000 palabras. No necesito decirle a los demás que los amo si yo le demuestro con lo que hago.
Que el Señor nos ayude a hacer su voluntad y no la voluntad del mal. Que el Señor nos ayude a amarle a Él y amar a los demás. Oremos. Querido Padre, gracias Señor porque nos amaste cuando no lo merecíamos. Gracias Señor porque nos ayudaste, nos redimiste, nos salvaste cuando no lo merecíamos. Ahora Señor, en respuesta, ayúdanos a amarte a ti cada día, a demostrarte que te amamos con nuestra manera de vivir, con nuestro buen comportamiento. Pero ayúdanos, Señor, a poder amar a los demás, a hacer el bien cuando nos han hecho mal, a no pagar mal por mal, sino pagar con el bien. Ayúdanos, Señor, danos las fuerzas para poder seguir tus pasos y seguir, Señor, tu camino, Señor, que es dar amor. Pero no solo con palabras, sino con nuestras buenas acciones. Ayúdanos, Señor, a seguir los pasos de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos durante la semana y hasta la próxima semana también en el siguiente mensaje. Comparte con tus amigos, comparte con tus familiares las buenas noticias del Evangelio. Porque eso quiere decir Evangelio, buenas noticias de que el Señor les ama. Aun cuando no lo merezcan, el Señor les ama. Amén.